Muy buenos días. Vamos a iniciar con el estudio del filum Nematelmintos, clase Nemátoda. Los nemátodos son los helmintos más importantes, pero no desde un punto de vista clínico, ya que no ocasionan enfermedades muy graves o severas. Son los más importantes desde el punto de vista epidemiológico por el número de casos que ocasionan. Ejemplos de nemátodos son Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, las ulcinarias, Enterobius vermicularis, Strongyloides estercoralis, entre muchos más. Todos estos nemátodos están distribuidos a nivel mundial y, como pueden observar, presentan prevalencias muy elevadas. Tan solo Ascaris lumbricoides parasita a 1.200 millones de personas en el mundo, lo cual equivale a que 1/3 de la población mundial se encuentra infectada por este nemátodo. Con base en los datos anteriormente mencionados, podemos decir que los nemátodos son los helmintos más importantes que afectan al hombre. Los nemátodos son gusanos, son helmintos y son redondeados, por lo que pertenecen al filum Nematelmintos. El cuerpo de los nemátodos es liso, no se encuentra segmentado y el color de estos gusanos va desde un blanquecino amarillento hasta un color rosado. Estos nemátodos presentan simetría bilateral y no poseen órganos de fijación del tipo de las ventosas. El cuerpo de los nemátodos está envuelto por una cutícula proteica que es resistente y delgada y la cual el gusano va a cambiar o va a mudar de ella 4 veces durante su crecimiento. Los gusanos adultos de los nemátodos presentan una longitud que va desde unos cuantos milímetros hasta alrededor de 50 centímetros, siendo generalmente más larga la hembra que el macho, ya que estos gusanos son dioicos o presentan dimorfismo sexual, es decir, hay machos y hay hembras. Los extremos del gusano son de menor diámetro y pueden ser puntiagudos o redondeados, o bien pueden tener uno de cada uno. La clase Nemátoda incluye a los helmintos más evolucionados. Los órganos internos de los nemátodos están contenidos en una cavidad llamada pseudoceloma o pseudocele. Van a poseer un aparato digestivo completo que tiene una boca, una faringe, un intestino y un ano. Nuevamente, en azul, observamos el sistema digestivo completo del gusano. En rojo podemos observar un sistema excretor sencillo. En verde podemos observar un sistema nervioso que es rudimentario. El aparato reproductor de los nemátodos se encuentra bien desarrollado y estos gusanos no poseen sistema circulatorio ni tampoco sistema respiratorio. El intercambio de gases lo van a realizar a través de la cutícula. La morfología de los gusanos adultos en los nemátodos puede ser de 3 tipos. Puede ser fusiforme, puede ser filiforme y puede ser intermedia. Cuando el cuerpo del gusano adulto posee extremos que son puntiagudos o que son romos, es decir, redondeados, o bien poseen uno de cada uno, se dice que tiene una morfología fusiforme. Cuando los nemátodos tienen una estructura o un cuerpo que es extremadamente delgado y largo, se dice que son filiformes. Y cuando tienen un extremo anterior filiforme, es decir, largo y muy delgadito, y el extremo posterior es fusiforme, se dice que tienen una morfología intermedia. Como les mencioné hace un momento, la hembra es más larga que el macho debido a que tiene un mayor desarrollo del aparato genital y además el extremo posterior de la hembra es generalmente recto y puntiagudo, mientras que el extremo posterior del macho, que es este que está aquí, se encuentra enroscado o enrollado.
Los nemátodos pueden parasitar el intestino o bien pueden localizarse a nivel extraintestinal dependiendo del género del minto del que estemos hablando. Los nemátodos como Enterobius vermicularis, que es el agente causal de la enterobiosis, es un parásito que puede ser transmitido por un mecanismo directo ano, mano, boca, y esta es una parasitosis de localización intestinal. Los huevos de los nemátodos que causan enfermedades como la tricocefalosis, la ascariosis, estrongiloidosis y la uncinariosis requieren de manera forzosa, después de salir al medio ambiente junto con las heces, requieren permanecer en la tierra para poder volverse infectivos. Por ello, a estos parásitos se les conoce como geohelmintos y a las enfermedades que causan se les conoce como geohelmintiosis. Estas geohelmintiosis son de localización intestinal. Ahora bien, los nemátodos también pueden ser transmitidos por la ingestión de carne cruda o insuficientemente cocida que esté contaminada con el parásito. Esta carne puede ser de cerdo, como en el caso de la triquinelosis, que también se conoce como triquinosis, o puede ser carne de pescado que se ingiera cruda o insuficientemente cocida y que esté contaminada con el parásito, como en el caso de la anatostomosis. Estas parasitosis son de localización extraintestinal. Existen también parasitosis que son causadas por nemátodos que se conocen en conjunto como filariosis. Como ejemplo de filariosis se encuentra la oncocercosis, que es la única filariosis que vamos a ver. Y estas son transmitidas por vector. Las filariosis son de localización extraintestinal. De igual manera, yo les voy a explicar las más importantes de estas nematodiosis y algunos de ustedes se encargarán del resto. Vamos a empezar entonces con Enterobius vermicularis, que es el agente etiológico de la enterobiosis, una parasitosis conocida comúnmente como oxiurosis. Las manifestaciones clínicas más características de esta parasitosis son manifestaciones nerviosas y un intenso prurito anal que es causado porque la hembra grávida tiene un extremo posterior que es muy puntiagudo y afilado y esta hembra grávida sale a la región perianal a depositar sus huevos y entonces con el movimiento de este gusano y la secreción de ciertas sustancias se causa una sensación intensa de picazón en la región perianal. Enterobius vermicularis es un nemátodo intestinal, que es el agente etiológico, como ya les dije, de la enterobiosis, que también se conoce comúnmente como oxiurosis, ya que Enterobius vermicularis es conocido como oxiuro. Otro nombre que recibe Enterobius vermicularis es pinworm en inglés, que en español se traduce como gusano alfilerillo. Este nombre hace alusión a que el gusano adulto hembra tiene su extremo posterior delgado y afilado como el de un alfiler. El hombre es el único hospedero natural conocido de Enterobius vermicularis, por lo tanto, este es un parásito estenoxeno y monoxeno. Los gusanos adultos, hembra y macho, van a habitar en la luz del intestino grueso, en el colon, específicamente en la porción inicial, el ciego y colon ascendente. A diferencia de otros parásitos intestinales, Enterobius vermicularis no suele entrar al torrente sanguíneo. La población infantil es la más afectada, ya sabemos cuál es el síntoma característico, y el hacinamiento es un factor que predispone a padecer esta parasitosis, como es el caso de las estancias infantiles. La fase infectante son los huevos larvados o embrionados. La hembra va a depositar los huevos no larvados por la noche en la región perianal, pero al cabo de 4 a 6 horas aproximadamente,
se van a larvar y se van a volver infecciosos. Estos huevos ya larvados o embrionados van a poder ser ingeridos o inhalados por un individuo diferente o por el mismo individuo parasitado. La ingesta y o inhalación de los huevos larvados o embrionados va a producir una reinfección en esos individuos que ya estaban parasitados, o bien va a provocar una infección en familiares y convivientes. A eso se le llama heteroinfección. La reinfección puede ser facilitada por la onicofagia luego de que el individuo se rasca la zona perianal. Los huevos, que son muy ligeros, pueden diseminarse por toda la vivienda, en especial en los dormitorios, en los baños, en la ropa interior del individuo parasitado, en la ropa de cama. Los huevos sobreviven en el ambiente durante varias semanas a temperatura moderada y elevada humedad y varios días en el polvo seco de las habitaciones. Entonces, la enterobiosis es una parasitosis que no requiere del mecanismo fecal oral para su transmisión. La hembra, les repito, va a depositar sus huevos en la región perianal del individuo parasitado. El individuo va a sentir un prurito anal intenso. El rascado va a llevar a la contaminación de las manos y de las uñas con los huevos del parásito que ya son infectantes o que ya están larvados. Y entonces la reinfección se va a dar o se va a llevar a cabo por un mecanismo de infección directo ano, mano, boca. Los huevos se embrionan o se larvan en la región perianal porque el tiempo que necesitan para hacerlo es muy corto, de 4 a 6 horas después de que son depositados. Las larvas pueden emerger de los huevos depositados en la región perianal y esas larvas pueden regresar al intestino y ahí madurar hasta gusanos adultos. A eso se le conoce como retroinfección. Y la heteroinfección va a ser cuando familiares o convivientes se infectan al ingerir o inhalar huevos larvados que provienen de un individuo parasitado. Vamos ahora con la epidemiología de esta parasitosis. La enterobiosis tiene distribución mundial y es más común en regiones que tienen climas templados. A nivel mundial se estiman alrededor de 500 millones de casos de enterobiosis. Se considera que el 10% de la población mundial se encuentra infectada, siendo los niños con edades de entre 5 a 14 años los que muestran las prevalencias más elevadas. La enterobiosis es una parasitosis que prevalece en el hacinamiento y en la mala higiene. En nuestro país la prevalencia es alta y se han encontrado regiones en donde hasta el 60% de los niños se encuentran infectados. Enterobius vermicularis, como les dije hace un momento, presenta un ciclo monoxénico. El único hospedero conocido hasta el momento es el hombre. Entonces todo el ciclo se va a completar en él. Se va a iniciar este ciclo cuando se ingieren o se inhalan huevos larvados del parásito. Los jugos gástricos van a debilitar la pared de esos huevos y la larva va a emerger en el intestino delgado. Después, el huevo eclosiona, las larvas salen y crecen hasta alcanzar su madurez a los 30 a 45 días posteriores. El gusano adulto puede habitar entonces en el tramo final del intestino delgado, que es el ileón, pero principalmente va a habitar en el tramo inicial del colon, es decir, en el ciego y también en el colon ascendente. Después del apareamiento de los machos y las hembras, los machos van a ser arrastrados con las heces y las hembras grávidas, normalmente durante la noche, van a desplazarse por todo el intestino grueso, van a atravesar el esfínter anal y van a poner sus huevos en la región perianal, donde van a quedar adheridos por la secreción de una sustancia pegajosa.
La hembra va a morir después de la postura de los huevos, pero cada hembra va a lograr depositar entre 10,000 y 20,000 huevos. Los huevos de Enterobius vermicularis no son infectantes al momento de la postura, pero sí lo son unas 4 a 6 horas después de la ovipostura a la temperatura de la región perianal. La hembra va a segregar una sustancia que provoca una fuerte sensación de picazón, provocando que el hospedero se rasque la zona y así se transmitan algunos de los huevos a los dedos. Además, los huevos, al ser muy ligeros, una vez que se seca la sustancia que los adhiere a la piel, se van a diseminar en la ropa interior, en la ropa de cama, el suelo, las paredes, el aire, etc. Entonces, el hombre se va a infectar por la ingestión o inhalación de esos huevos larvados, es decir, la vía de transmisión es la vía oral o la vía nasal y así se continúa con el ciclo. Nuevamente el ciclo. El humano ingiere o inhala huevos embrionados. Por acción de los jugos gástricos, la larva emerge del huevo a nivel del intestino delgado y avanza al colon. Generalmente la larva se va a desarrollar a gusano adulto en el ciego, pero ya quedamos que también puede hacerlo en el ilion, que es la parte terminal del intestino delgado, o bien en el colon ascendente. Bueno, pues donde quiera que se encuentren los gusanos adultos que son dioicos, van a copular, el macho va a morir, va a ser arrastrado con las heces y la hembra grávida va a migrar a la región perianal para llevar a cabo la ovipostura. Los huevos no larvados van a embrionar en unas cuantas horas y entonces las larvas pueden emerger del huevo en la región perianal y reingresar al intestino para desarrollarse en gusanos adultos. A este mecanismo de infección ya quedamos que se le llama retroinfección. Las fases del parásito. El parásito tiene 3 formas o fases en su ciclo de vida, que son el gusano adulto, macho y hembra, los huevos que pueden ser no larvados o larvados, y la larva que emerge del huevo infectante. Sigamos ahora con la morfología del parásito y vamos a iniciar con la morfología del gusano adulto. Como podemos ver en esta imagen, los gusanos adultos de Enterobius vermicularis son pequeños, son delgados y son de un color blanquecino. En esta otra imagen podemos observar que el macho mide la mitad del tamaño de la hembra, también es más delgado. Podemos ver que el extremo posterior de la hembra es recto y es puntiagudo, mientras que el macho tiene un extremo posterior que está curveado o está enrollado en espiral. Los gusanos adultos ya sabemos que viven en el colon y tienen una longevidad promedio de 3 meses. El macho mide alrededor de 0.5 centímetros de largo y, como ya les mencioné, tienen un extremo posterior que está enrollado en espiral en sentido ventral y presenta una espícula copulatoria que es visible. El aparato digestivo se va a iniciar con una boca trilabiada y un par de alúlas o extensiones cuticulares. La porción posterior de la hembra, por su parte, les comenté que es recta y termina en punta. El gusano hembra mide de 1 a 1.5 centímetros con un diámetro de 0.4 a 0.6 milímetros. La mayor parte del cuerpo, de la estructura interna de la hembra, está formada por un aparato genital muy desarrollado. Ya sabemos que la hembra es ovípara y pone entre 10 a 20,000 huevos no embrionados en la región perianal del individuo parasitado.
Estos huevos no larvados van a embrionar o a madurar en aproximadamente 4 a 6 horas. El extremo posterior del macho, como podemos observar en esta imagen, está enrollado en sentido ventral y aquí podemos observar su espícula copulatoria. El tubo digestivo de Enterobius vermicularis se inicia con una boca que presenta 3 labios. Ese aparato digestivo se va a continuar con un esófago potente y luego con el intestino y finaliza en el ano. En esa porción cefálica o anterior del gusano adulto de Enterobius vermicularis hay también unas expansiones cuticulares que se conocen también como alulas, que pueden llenarse de fluido tisular y que le sirven al gusano adulto para fijarse al colon. Aquí vemos al gusano adulto hembra con su característico extremo posterior largo y puntiagudo. Aquí vemos el color que tiene el parásito, que es blanquecino, y también podemos alcanzar a observar en su porción cefálica o anterior las alulas o expansiones cuticulares. Aquí vemos al macho con su extremo posterior enrollado en espiral y aquí señalado con la flecha en rojo podemos observar la espícula copulatoria. Aquí vemos la otra fase del parásito, que es el huevo. Los huevos de Enterobius vermicularis, como ustedes pueden observar, son ovoides, tienen una cara plana y otra convexa, y en su interior contienen una larva. Los huevos están rodeados por una cubierta que es delgada, que es transparente y muy refringente. Entonces se deja ver a la larva desarrollada en el interior y activa cuando el huevo ya es infectante. Estos huevos miden de 50 a 60 milímetros de largo por unos 20 a 30 milímetros de ancho. La forma infectante ya sabemos que es el huevo embrionado. La forma de contagio es a través de estos huevos larvados que se van a diseminar en los diferentes ambientes del hogar de un individuo parasitado. Sobre todo en los dormitorios, en los baños, se van a contaminar ciertos objetos, se pueden contaminar los alimentos, el agua, e incluso los huevos pueden ser inhalados y luego deglutidos. En esta imagen vemos huevos no larvados, que es como la hembra los deposita en la región perianal. Al paso de unas horas, estos huevos no larvados van a madurar y van a desarrollar la larva y de esta manera se convierten en infectantes o infecciosos. Al habitar el intestino grueso, la patogenia de Enterobius vermicularis es ocasionar alteraciones a nivel intestinal, como por ejemplo inflamación e irritación intestinal. En la mujer, el parásito podría migrar de manera errática y penetrar la vulva y la vagina, produciendo un prurito muy intenso, así como vulvovaginitis con leucorrea. En casos excepcionales, el parásito podría llegar al útero, a las trompas de falopio y desde allí pasar al peritoneo, produciendo peritonitis localizada, lo cual obliga a intervenir quirúrgicamente a la paciente para extraer el granuloma en cuyo centro se encontrará el parásito. Estos granulomas también han sido encontrados en hígado y en otras vísceras, pero esto es muy poco frecuente. El picor o el prurito perianal o el prurito en vulva o el prurito nasal se debe a sustancias químicas que son producto del metabolismo del parásito. Ese intenso picor lleva a que el paciente parasitado se rasque de una manera crónica e intensa y esto conduce a pequeñas escoriaciones
o ulceraciones, y esto a su vez va a llevar eventualmente a infecciones secundarias. Si bien es cierto que es poco frecuente encontrar aloxiuro o a Enterobius vermicularis en el apéndice, actualmente, y gracias a algunas observaciones y algunos estudios realizados, se considera que el parásito no es causante de apendicitis. Sí puede provocar pequeños traumatismos en la pared del apéndice por donde podrían penetrar algunos microorganismos luminales, pero hasta ahí. Se ha observado al parásito en apéndices normales y esto va en contra de que sea responsable de la apendicitis. La mayoría de las infecciones provocadas por Enterobius vermicularis ocasiona síntomas muy leves o bien infecciones completamente asintomáticas. Cuando la infección es intensa, especialmente en niños que presentan autoinfección o reinfección y una infección masiva, los síntomas más importantes van a ser el prurito, que puede ser perianal, puede ser nasal, o en el caso de las niñas puede ser vulvar. Y el otro síntoma importante son los síntomas nerviosos. Estos síntomas nerviosos se originan por alteraciones del sueño nocturno y obviamente esto va a tener consecuencias diurnas. Hay insomnio, por lo tanto va a haber irritabilidad. Cuando el niño o la persona parasitada logra dormir, es común que tenga pesadillas, que hablen dormidos, que se vuelvan inquietos, que muestren bruxismo, que es el rechinar de los dientes mientras se duerme. Durante el día los niños van a estar ojerosos, pálidos, inquietos, su rendimiento escolar va a ser bajo. Y cuando la infección es prolongada, el carácter del niño es cambiante, son inestables, apáticos, están cansados todo el tiempo y durante todo el día, y algunos presentan enuresis o incontinencia urinaria. Al ser una parasitosis intestinal, la enterobiosis podría ocasionar síntomas digestivos como dolor abdominal, meteorismo y en algunas ocasiones diarreas. El método de Graham es el método que se usa para el diagnóstico de la enterobiosis y se basa en la obtención e identificación de los huevos de este nemátodo, los cuales son depositados, ya sabemos, por las hembras grávidas alrededor de la región anal. Este método consiste en realizar tocaciones con una cinta adhesiva transparente unida a una batelenguas en los márgenes anales y perianales. Luego esa cinta se va a desprender de la batelenguas y se va a colocar en un portaobjetos para la visualización directa al microscopio y la identificación de los huevos. Se recomienda realizar este estudio cuando el paciente se acaba de levantar y aún no se ha bañado. Lo ideal es realizar el método seriado. Un solo examen podría detectar el 60% de las infecciones por Enterobius vermicularis y el examen seriado al 100%. Es importante recordar que en las heces de los pacientes parasitados es posible observar al huevo, pero solamente en el 10% de los casos y generalmente se van a observar no embrionados. Esto es debido a las características biológicas de la parasitosis. El diagnóstico también puede realizarse al observar a los adultos como unos hilos blanquecinos que quedan adheridos a la cinta, o bien pueden ser visualizados directamente en la región perianal del individuo parasitado. El tratamiento de esta parasitosis debe incluir a todo el núcleo familiar o convivientes. Los fármacos como el mebendazol y el albendazol van a interferir en la captación de glucosa por el parásito, que es necesaria para que éste pueda llevar a cabo todas sus actividades metabólicas. También pueden usarse otros antiparasitarios como la piperacina, el palmato de pirantel y la hoy famosa ivermectina.
La profilaxis o prevención de la parasitosis tiene que ver con hábitos higiénicos adecuados para eliminar las fuentes de infección, tiene que ver con evitar la onicofagia, debe realizarse el baño diario por las mañanas, el cambio frecuente de ropa interior, de ropa de dormir, sábanas, etcétera. Debe hacerse una limpieza diaria de la casa con aspiradora durante varios días después del tratamiento para evitar que los huevos del parásito se esparzan en la vivienda. Y cuando sea posible, debe reducirse las condiciones de hacinamiento.